Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda y hoy les voy a hablar sobre la matanza de Tlatelolco. El gobierno mexicano invirtió 150 millones de dólares en preparación para los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebrarían en la Ciudad de México. El presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, luchó por mantener al pueblo callado y entretenido en un momento de creciente tensión social, y su administración reprimió los movimientos de sindicatos independientes, agricultores y tomó drásticas medidas al tratar de dirigir la economía. En 1958, bajo la administración anterior, ferroviarios independientes que el gobierno mexicano rápidamente terminó. Arrestó a Vallejo bajo una violación del artículo 145 del Código Penal, que definió la disolución social como un delito. El movimiento estudiantil en la Ciudad de México creció rápidamente a raíz de la reacción de la violenta represión de las luchas entre pandillas rivales, que incluyó a grandes segmentos de estudiantes que no estaban satisfechos con el régimen del PRI. El desarrollo, vamos a comenzar hablando sobre la manifestación que fue el 13 de agosto de 1968. Formado oficialmente después de la violación de autonomía universitaria del gobierno mexicano durante el verano de 1968, el Consejo Nacional de Huelga, CNDH, organizó todas las protestas posteriores en contra del gobierno de Díaz Ordaz. El CNDH era una delegación de promover reformas sociales, educativas y políticas. En su apogeo, el CNDH tenía 240 delegados estudiantiles, cuyas tareas y objetivos principales eran llevar a las asambleas generales a las diferentes escuelas que conformaban dicho órgano. Raúl Álvarez Garín, Sócrates Campos Lemus, Marcelino Perello y Gilberto Guevara Niebla fueron algunos de los delegados del Consejo Nacional de Huelga, aunque también se contó con la participación de mujeres como representantes de las escuelas. Durante décadas, este ha sido el grito de lucha de miles de jóvenes mexicanos. El 2 de octubre no se olvida. Es usado en marchas, mitines, platones, grafitis y protestas universitarias. El 2 de octubre no se olvida. Es la consigna oficial de quienes luchan en México contra un Estado autoritario y represivo. El 2 de octubre no se olvida. Es un grito de las izquierdas mexicanas, pero sobre todo el 2 de octubre no se olvida porque es una de las páginas más negras de la historia moderna del país. La noche del 2 de octubre de 1968, fuerzas paramilitares, policías y miembros del ejército mexicano dispararon a sangre fría contra casi 8,000 estudiantes, profesores, obreros y campesinos reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México. Protestaban contra la desigualdad y autoritarismo del PRI, el partido hegemónico, desde el fin de la Revolución Mexicana, que ya se había aniquilosado con el poder de trampas, corruptelas y un control total de medios, industrias y sindicatos. En las marchas se exigía una democracia verdadera y la implementación de mayores libertades civiles, políticas y sociales. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, del Instituto Politécnico Nacional y otras escuelas públicas y privadas habían tomado la batuta de las protestas. El movimiento había empezado 70 días antes, con varios mitines, enfrentamientos y la toma de las instalaciones universitarias. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien se consideraba que se trataba de una sublevación comunista, no estaba dispuesto al diálogo. Siempre se mostró intolerante y violento. De hecho, antes del 2 de octubre, las acciones del gobierno para recuperar el orden y la paz ya habían provocado la muerte de al menos 10 manifestantes. México estaba a punto de celebrar la 19 edición de los Juegos Olímpicos, que empezaban el 12 de octubre, y a Díaz Ordaz le urgía presentar un país en calma. El estadio de la UNAM, además, era la sede de la inauguración. Fue así como, a pesar de haber prometido un ambiente de cordialidad y paz para la marcha del 2 de octubre, Díaz Ordaz ejecutó la Operación Galeana. Su gobierno infiltró agentes y soldados en las protestas estudiantiles con jóvenes que vestían de civiles y portaban guantes blancos, y ordenó la movilización de 3 contingentes del ejército en zonas cercanas a la Plaza de las Tres Culturas. El fantasma del comunismo, alimentado por la CIA, fue clave de la representación. De hecho, hay estadounidenses,
Era un agente, sostiene Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México. La masacre. Eran las 18:10 cuando los tanques y helicópteros verde olivo empezaron a verse en la plaza. De inmediato, bengalas provenientes del edificio Cancillería comenzaron a ser lanzadas. Vinieron los balazos desde las terrazas de los edificios aledaños. Había francotiradores. El pavor y el miedo se apoderaron del lugar en cuestión de segundos. El primer tiroteo duró casi una hora. Después vendrían otros, aunque menos intensos, en medio de una lluvia que dejaba ríos de sangre cada vez más caudalosos en la Plaza de las Culturas. Entre las ráfagas, la gente corrió a los edificios de la unidad de Tlatelolco, donde muchos de los vecinos les dieron refugio dentro de sus departamentos. Pero el ataque no terminó ahí. Los soldados se metieron a los inmuebles para arrestar a los estudiantes. La orden era terminar con el movimiento a toda costa. Tocaron puertas y sin ninguna orden de aprehensión empezaron a detenerlos. Casi 2000 jóvenes fueron arrestados y enviados a un campo militar. A muchos les quitaron la ropa, los golpearon y torturaron. Entre 30 y 300 personas, según la fuente que se consulte, fueron asesinadas. El espectáculo era dantesco. Y vi varios cuerpos tirados. La plaza estaba llena de zapatos. Estaba lloviendo esa noche y ya había bomberos lavando la explanada, enfrente de la Biblioteca de Relaciones Exteriores. Los detenidos estaban en fila sobre la pared. Eran soldados levantando cuerpos, como costales de papas. Los aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos. Cuenta un vecino de la unidad en el documental Tlatelolco, Las claves de la masacre, producido por el periódico La Jornada y el canal 6 de julio. Esa noche Díaz Ordaz logró su objetivo, desactivar el movimiento estudiantil de 1968. Esa noche miles de sueños y vidas quedaron cortas de tajo, pero al gobierno no le importó. El 12 de octubre los ojos del mundo ya estaban puestos en México, y ante las cámaras el país se mostraba feliz y de fiesta con la inauguración de los Juegos Olímpicos en el Estadio Universitario. Díaz Ordaz siempre se mostró orgulloso de su decisión, pero aunque el PRI haya intentado lavar la sangre esa misma noche y borrar la lucha, el 2 de octubre no se olvida. La movilización de ese año, lugar a la par de los otros 68 movimientos sociales de Francia, Estados Unidos, España, la antigua Checoslovaquia, Italia, Gran Bretaña y China. Se dio en medio de un ambiente de guerra fría y caza de brujas por el comunismo, en medio de la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos. Todos acontecimientos que marcaron la historia y siguen dejando huella en el mundo. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.